ver que es de la familia Retroviridae del género lentivirus. Este va a tener un material genético que es de tipo ARN positivo, lo que le va a dar la facultad de poder transcribirse y convertirse en lo que es el ADN. Entonces, esto va a ser gracias a la enzima de la transcriptasa inversa, y una vez convertido en ADN, pues gracias a la enzima de la integrasa, pues este se va a integrar al ADN de la célula hostedera. Y es así la forma en la cual esto se va a replicar y va a infectar, ¿no? Infecta la célula, toma parte de la envoltura de la célula para poder salir de esta e ir infectando a otras. Ahora, dentro de lo que es el virus, la transmisión frecuente va a ser mediante dos medios. Tenemos el contacto sexual, que va a ser directamente por los fluidos corporales, ya que el virus no tiene la facultad de atravesar la piel ni tampoco mucosas sanas. Ahora, también está la materno-fetal o vertical, como la conocemos, que puede ser durante el embarazo, en el parto o durante la lactancia. En cuanto a la sangre infectada, esta es pues parenteral, ya sea por compartir agujas o una contaminación cruzada o un pinchazo accidental, ¿no? Entonces, ¿cómo prácticamente el virus va a infectar a esta célula que le gusta, que es el linfocito TCD4? Va a ser de la siguiente manera. El virus entra en nuestro organismo y este tiene la facultad de infectar diversas células, pero dentro de ellas van a haber los receptores principales, que en este caso es el clúster diferencial 4, el CD4, que hay dos células en específico que lo tienen, son los macrófagos y los linfocitos TCD4. Pero estos a su vez van a tener otros correceptores que van a hacer que el virus pues sea más afín a ellos. El macrófago tiene el CCR5, es por eso que durante una infección aguda o en las etapas iniciales, pues esta es la principal en depletarse. Luego es la CXCR4, que está en los linfocitos TCD4, que en los estadios finales, pues este es donde más se depleta, y esta es la característica, ¿no?, del SIDA, porque el recuento es bajo. Ahora, en cuanto a la historia natural de la infección, vamos a tener tres etapas. Empecemos con la aguda, que es la primera infección, donde vamos a ver un síndrome retroviral agudo, ya que en esta la viremia va a ser alta, como se muestra en el gráfico. La viremia es alta y los linfocitos TCD4 van a tener un descenso porque el sistema inmune recién va a empezar a reconocer este patógeno antes de combatirlo. Ahora, el 50% de la población puede presentar clínica como no también, pero a su vez se puede confundir con una mononucleosis por la fibra, linfadenopatía y artralgias. El periodo va a ser de 4 a 8 semanas. Luego entramos a una infección crónica, que va a ser el estadio asintomático, la etapa de latencia, donde vamos a ver que vamos a estar en una aparente normalidad. No hay signos, no hay clínica, no hay nada que te pueda decir si el paciente tiene o no la infección. Ese puede durar hasta los 10 años y luego ya entramos en una etapa crónica avanzada, que es la etapa del SIDA, ¿no?, en el cual vamos a ver que la viremia nuevamente va a empezar a subir porque los linfocitos TCD4 van a ir muriendo. Entonces, estos van a ser menos de 200 células por metro cuadrado, entonces la viremia aumenta. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver, hay métodos indirectos, que es lo que más se maneja acá en el país. Tenemos las pruebas de screening, que viene a ser el tamizaje que se realiza con el ELISA, que es la prueba estándar, la inicial que se hace. Esta te da dos resultados, mejor dicho, es reactiva o no reactiva. Si sale reactiva, se vuelve a hacer la prueba, ya que dos reactivas confirman el diagnóstico, ¿no?, de la infección. Luego tenemos las pruebas confirmatorias, o igual estándar también se llaman, que es la Western blot y la inmunofluorescencia. Ahora, estas tres pruebas van a salir positivas, ya sean más de 3 meses después de la transmisión. Luego tenemos métodos directos, que son pruebas de cuarta generación, en los cuales vamos a detectar lo que son los anticuerpos y antígenos. Así también se hace cultivo vírico y entre otros. Entonces, a lo que vamos con la exposición son las manifestaciones mucocutaneas del paciente, ya que el 70-90% de los casos pues se va a manifestar, pero estos generalmente son en estadios avanzados, ¿no? Comenzando con las manifestaciones infecciosas virales, vamos a poner un ejemplo simple.
Un paciente inmunocompetente, perdón, van a ser vesículas pequeñas que van a ser agrupadas, van a tener una base eritematosa y normalmente lo vamos a encontrar oralmente o genital. Y en un lugar atípico podría ser lo que es la espalda o los glúteos. Ahora, en un paciente que esté comprometido con el VIH vamos a encontrar un cambio, ¿no? Estas vesículas van a ser mucho más grandes, van a tener bordes más elevados, van a tener una mayor extensión de las lesiones e igualmente las úlceras van a ser un poco más grandes y igualmente el paciente va a sentir mucho más dolor y va a sentir que va a ser más profundo. En cuanto a la duración, normalmente en otras personas va a durar más o menos de 7 a 10 días. Sin embargo, en un paciente que presente VIH puede durar más de un mes y este va a ser un criterio definitivo para lo que es el SIDA. En cuanto al tratamiento, se puede dar lo que es aciclovir, valaciclovir y fanciclovir por vía oral. Sin embargo, en caso el paciente presente, digamos, intolerancia, tenga gravedad de las lesiones, se puede dar por vía endovenosa. Y en caso el paciente con VIH presente resistencia ante cualquiera de estos, se puede dar Foscarnet. Ahora tenemos lo que es el herpes zóster o culebrillo. Epidemiológicamente vamos a ver que va a haber una incidencia de 1 a 3 casos por cada 1000 personas anualmente y en caso de las personas que presenten VIH va a aumentar los casos de 30 a de 1000 personas. Ahora, en cuanto a su presentación, vamos a ver que estas van a ser lesiones vesiculares, las cuales van a ser unilateralmente, van a presentarse solo en un dermatoma y estas la versión, o sea, la lesión vesicular más que todo, va a presentarse solo de 5 a 7 días. Mientras que el herpes zóster en un paciente con VIH, estas van a ser más que todo, va a aumentar lo que son la extensión, van a ser mucho más dolorosas, van a ser multidermatomal, como se puede ver en la imagen, van a agarrar muchas mayores zonas y esta también puede ser bilateral en los dos lados. Igualmente puede evolucionar a lo que puede ser la ulceración y puede continuar a más de una semana. En cuanto a su tratamiento, igualmente puede ser aciclovir y se puede dar endovenosa en caso de que el paciente, por ejemplo, presente estas lesiones más graves o presente síntomas neurológicos. Y mayormente se va a dar en pacientes inmunocompetentes, adultos mayores. Sin embargo, un paciente con VIH tenemos que dudar en personas más jóvenes. También tenemos lo que es el molusco contagioso. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que normalmente las personas con VIH van a presentar alrededor de 5 a 20%. En caso de que, digamos, sus linfocitos CD4 sean menores a 100 células, vamos a ver que este va a aumentar su prevalencia a 33%. Ahora, este molusco va a tener unas características. Este va a ser como una pápula o nódulo que van a ser únicas, no van a tener gran cantidad, van a ser pequeñas, que van a medir alrededor de 2 a 5 milímetros y estas van a ser de color más o menos de piel a rosado y van a tener una umbilicación central. E igualmente las podemos encontrar normalmente en lo que es, por ejemplo, las extremidades y el tronco. En caso de que el paciente presente VIH, lo vamos a encontrar en lo que es el rostro y el periorbital, como se puede ver en la imagen. E igualmente, este paciente con VIH van a presentar lesiones más numerosas, van a tener un diámetro más grande que puede pasar de 1 centímetro y estas pueden confluir y pueden hasta desfigurar muchas áreas del cuerpo. Estas también algunas veces pueden ser resistentes a lo que es el tratamiento habitual. Sin embargo, en cuanto al tratamiento, siempre tenemos que optimizar lo que es la terapia antirretroviral, ya que, como sabemos, el paciente con VIH, sus defensas van a estar muy bajas. Entonces, lo primordial es la restauración inmunológica y para después recién dar el tratamiento de las lesiones cutáneas con las que podemos observar. Igualmente tenemos otras que son menos comunes, como la leucoplasia vellosa oral y la infección por virus del papiloma humano. La leucoplasia vellosa oral, esta normalmente, en cuanto a su presentación, vamos a ver que son placas que son blanquecinas, van a aparecer como si fueran vellosidades. Estas van a estar en los bordes laterales de lo que es la lengua y en cuanto las personas si lo quisieran raspar, esta no se va a desprender y este lo vamos a encontrar más que todo en una inmunosupresión severa.
E igualmente en la infección del virus del papiloma humano vamos a ver que estas van a ser verrugas cutáneas y también pueden ser genitales. Si un paciente con VIH las presenta, igualmente van a tener mayor cantidad, van a ser mucho más grandes y van a tener mayor recurrencia igualmente. Sin embargo, va a tener mayor predisposición a que presente, digamos, displasias o cáncer anogenital. En esta parte vamos a hablar sobre lo que va a ser la parte bacteriológica. Primero vamos a hablar sobre lo que va a ser el estafilococo. Este es Staphylococcus, va a ser uno del cual lo vamos a encontrar relacionado tanto a foliculitis como forúnculos. También a lo que va a ser la celulitis. También se va a hablar sobre lo que va a ser la sífilis, la cual principalmente vamos a hablar de lo que van a ser los chancros. Y por último vamos a hablar sobre lo que va a ser la tuberculosis cutánea. Tuberculosis, la cual principalmente lo vamos a encontrar relacionado a lo que van a ser placas de tipo verrugosas, ¿no? Al final de la presentación vamos a hablar de que estas se van a relacionar con referente a lo que va a ser el CD4, ¿no? Con referente a lo que van a ser los estafilococos y estreptococos, el principal de todos estos va a ser el Streptococcus aureus, ¿no? Como dijimos, va a estar relacionado a lo que van a ser a forúnculos, foliculitis, ¿no? Y principalmente también a la disminución de CD4. Ahora, también lo podemos encontrar, por ejemplo, en abscesos, como puede ser también en ectima, ¿no? En este caso, este es un paciente que tiene un absceso perianal que se ha encontrado un Staphylococcus aureus, en este caso, un paciente al cual se le ha diagnosticado una ectima y tenía un Epiógenes, se le había encontrado Epiógenes. Por el otro lado tenemos a lo que va a ser la sífilis, el cual es el Treponema pallium. Este Treponema pallium principalmente lo vamos a encontrar relacionado a lo que van a ser los chancros. Y junto con eso vamos a ver de que también va a haber una superposición de lo que van a ser las etapas. Además de que en los pacientes VIH vamos a ver de que estos chancros van a ser más profundos y en mayor cantidad. En cuanto a lo que va a ser la sífilis, vamos a ver que en su etapa primaria vamos a ver lo que van a ser chancros, los cuales van a tener una base limpia y van a ser indoloros. Estos van a aparecer en las primeras 3 semanas. Posteriormente llegamos a la sífilis secundaria. Esta secundaria que va a durar de 4 a 10 semanas, vamos a ver que principalmente va a afectar lo que va a ser palmas y lo que va a ser las partes, las plantas, ¿no? Como un rash, ¿no? En la fase de latencia tardía, en la temprana que va a ser menor a 1 a 2 años, no va a haber nada. Va a estar el paciente prácticamente sin síntomas, asintomático. Mientras que en la parte tardía, pasado 1 a 2 años, ahí es donde encontramos ya los problemas que van a ser los gomas sifilíticos, ¿no? Y junto con ello también complicaciones cardiovasculares y neurológicas, ¿no? Como una neurosífilis precoz. Por otro lado tenemos lo que van a hacer en la tuberculosis, ¿no? Esta tuberculosis cutánea va a diferenciarse porque va a tener diferentes variedades. En una forma de infección podemos encontrar la lupus vulgar. Esta lupus vulgar principalmente lo vamos a encontrar relacionada a que va a tener una característica jalea de manzana. Mientras que por el otro lado la tuberculosis verrugosa lo vamos a encontrar relacionado a lo que van a ser placas verrugosas. Por el otro lado, en las formas de inmunosupresión vamos a tener a lo que va a ser la tuberculosis cualicativa y o escrofuloderma, el cual va a ser el más frecuente de todos estos. Y lo vamos a encontrar relacionado a lo que va a ser abscesos subcutáneos. Mientras que por el otro lado, la tuberculosis miliar lo vamos a encontrar relacionado a que va a estar relacionado al CD4 bajo, ¿no? En este caso, valores inferiores a 200. Después vamos a ver imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta lupus vulgar principalmente lo vamos a encontrar en tanto nariz como orejas, ¿no? Mientras que en la cualitativa vamos a encontrar en lo que va a ser regiones cervicales, axilares e inguinales, ¿no? Y finalmente la miliar, ¿no? Donde podemos encontrarlo principalmente en tronco y en cara, ¿no? Una dermatosis diseminada. Por ejemplo, como vemos acá, podemos saber que estas están relacionadas a la resistencia del paciente. ¿Qué tan inmunocomprometido o inmunocompetente es? Por ejemplo, en un complejo primero cutáneo, por ejemplo en esta imagen, vamos a ver que el paciente aún tiene una alta resistencia, mientras que, por ejemplo, acá en una lupus vulgar, como dijimos, vamos a encontrar en nariz, ¿no? Y acá en este ya encontramos que ya el paciente se encuentra en moderada resistencia. Por otra parte podemos encontrar, por ejemplo, esta TB verrugosa, ¿no? Donde se encuentra entre estos dos, ¿no? Por el otro lado tenemos ya al escrofuloderma ganglionar, ¿no? Que es también la TBC cualitativa, ¿no? Y ya también lo que va a ser la TBC gomosa, como vemos ahí. Por el otro lado, en la parte de parásitos vamos a hablar de lo que va a ser la escariosis y salmonella, la cual va a ser muy contagiosa y vamos a encontrar una gran cantidad de parásitos en este caso. Pediculosis púbica, donde principalmente vamos a encontrar lo relacionado a lo que van a ser la existencia de vellos púbicos,
huevos estos parásitos y la existencia de máculas azules, ¿no? Su tratamiento va a ser de elección una ivermectina. Por el otro lado, en lo que van a hacer en las infecciones por protozoos, vamos a hablar de lo que va a ser la leishmaniasis. En esta leishmaniasis vamos a ver de que estos pacientes con VIH van a tener más de 10 lesiones hasta 1000, ¿no? En el otro lado que van a ser las amibiasis, lo vamos a encontrar principalmente con áreas de necrosis en región perianal, ¿no? En este caso, en la escabiosis lo vamos a encontrar relacionado al contacto directo, en la amibiasis cutánea relacionada al contacto sexual, mientras que en la pediculosis al contacto sexual también, ¿no? Ahondando un poco más en la escabiosis, acá hay que hablar del CD4, el cual vamos a encontrarlo reducido en 200 células por milímetro cúbico, ¿no? Además de esto, también vamos a encontrar placas hiperqueratinosas que van a ser gruesas, ¿no? También podemos encontrar un peligro de sepsis letal y, bueno, como vemos en esta imagen, ¿no? Una variante que va a ser hiperqueratóxica, ¿no? Y también, en cuanto al tratamiento, usaríamos ivermectina, más permethrin y vaselina sufrada, ¿no? Finalmente, como dijimos, es importante estos CD4. Por ejemplo, en un CD4 menor a 250 milímetros cúbicos de células, vamos a hablar acá de posibles piodeonias severas recurrentes, o sea, lo podemos asociar a un S. aureus. Mientras que si tenemos menos de 200 células por milímetro cuadrado, acá estaríamos hablando de una posible tuberculosis miliar cutánea, ¿no? O también podemos estar hablando de una sarna noruega, ¿no? Con hiperkeratosis. Por el otro lado, en caso de un CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico, estaríamos hablando de una posible angiomatosis bacilar, dígase el Bartonella, y unas infecciones virales severas que posteriormente se verán, ¿no? Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre las manifestaciones infecciosas fúngicas. Bueno, aquí sobre todo tenemos que tener en cuenta que con la VIH va a disminuir el recuento de lo que son los CD4. Estos, bueno, usualmente estos hongos pueden estar o pueden habitar en lo que son la piel, la mucosa y en el ambiente, pero en un paciente con VIH esto se convierte como una enfermedad ya que estos proliferan y los CD4 son los encargados de mantener o controlar lo que es la proliferación de estos hongos. Entre los principales vamos a encontrar la candidiasis mucocutánea, que usualmente va a tener una localización oral, que en sí va a ser orofaringea, puede tener manifestaciones cutáneas. La pityriasis versicolor, que sobre todo va a tener una localización en tronco, que es más en pecho, espalda y abdomen. Entre las dermatofitosis vamos a tener lo que son sobre todo las onicomicosis, que también son conocidas como tiñas mundiales, las tiñas pedis, la tiña corporis, que en pacientes con VIH estos pueden coexistir. En otras que son un poco más graves, que se dan sobre todo a un recuento celular de menos de 100 células por milímetro cúbico, tendríamos la histoplasmosis y la criptococosis cutánea. Aquí sobre todo recalcar que, bueno, la candidiasis usualmente es un marcador temprano de inmunosupresión. Este puede aparecer cuando hay un recuento menor a 200, incluso de 200 a 300 células por milímetro cúbico. Sin embargo, cuando aparece una candidiasis esofágica, esto nos puede indicar que la inmunosupresión es mayor y puede aparecer sobre todo cuando el CD4 está menor a 100 células por milímetro cúbico. Aquí vamos a tener que es un predictor que en sí el VIH está en una etapa más avanzada, es decir, en SIDA. Bueno, aquí tenemos la candidiasis mucocutánea. Este hongo sobre todo habita normalmente en lo que son la boca y las mucosas. Sin embargo, cuando el cuerpo ya no puede controlar lo que es esta proliferación, cuando hay una inmunosupresión, pues este suele manifestarse sobre todo un 90% o un 70% en la boca. Y es por eso que se van a ver las escamaciones, bueno, las placas blanquecinas, que es como una manifestación inicial. Otras formas, bueno, también podríamos ver la candidiasis cutánea, que sobre todo se va a dar en zonas de pliegues y humedad. Y como ya lo mencionaba, asociada a una inmunosupresión masiva, que sería un CD4 menor a 100 células, la esofágica. Entre sus formas vamos a tener la pseudomembranosa, que es la más común, donde estas placas blanquecinas se van a desprender
Y bueno, las más comunes en VIH serían la pseudomembranosa, la atrófica eritematosa y la quelitis angular. La hiperplásica sería como un diferencial de la pseudomembranosa, ya que en la hiperplásica, si bien se van a presentar las placas blanquecinas, estas no se van a desprender porque el epitelio en sí está como hiperplásico y no va a ceder a descamar fácilmente. En las atróficas, que también son comunes en los pacientes con VIH, vamos a encontrar que el paciente va a tener una lengua depapilada, va a tener mayor sensibilidad a lo que son ciertos sabores como el ácido y el picante, además de que también es donde se va a describir que va a tener un dolor auténtico. También se le conoce como candidiasis, una lengua antibiótica, que también se produce por el consumo de amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, luego de esto, tenemos también lo que son las dermatofitosis. Las dermatofitosis sobre todo son como hongos superficiales, que en sí en una persona normal, una persona inmunocompetente, esta va a ser más localizada, mientras que en una persona con VIH va a estar totalmente diseminada, extensa, y esta va a estar como en formas atípicas. Aquí sobre todo vamos a ver lo que son las onicomicosis, que sería uno de los marcadores tempranos de inmunosupresión, donde la forma más común es una blanca proximal. Y estas sobre todo, las dermatofitosis van a aparecer a partir de un recuento menor a 500. En caso de las onicomitocosis, a partir de 450. Y en caso de las tiñas pedis, corporis y cruris, a partir de, menor a 300 células por milímetro cúbico. Ahora, en las pityriasis versicolor, estas suelen presentarse como máculas o manchas que también pueden ser localizadas. Estas afectan sobre todo en lo que es la coloración de la piel. El agente causal más común es la malacesia furibur y está asociado también, al igual que la dermatofitosis, a un recuento celular menor a 500 células. Aquí sobre todo recalcar que en pacientes con VIH estas máculas van a extender, además de zonas de espalda, hombros, pecho, pueden llegar hasta aparecer en lo que es el cuero cabelludo. Y en las manifestaciones que son, aparte de los hongos, que son también oportunistas, pero en formas infecciosas más graves, tendríamos a la criptococosis y a la histoplasmosis. La criptococosis se considera como el segundo hongo oportunista más frecuente en VIH. Este se va a encontrar sobre todo en ambientes o en zonas donde se encuentren heces de palomas o de cualquier otra ave. El hongo vamos a ver que va a diseminar, entra a través de la vía respiratoria y va a diseminar otros órganos por la vía hematógena. Y esto puede llegar al cerebro, pero aquí también puede llegar a lo que son las manifestaciones cutáneas, que son las lesiones papilares o verrucosas, que van a asimilar a lo que es el molusco contagioso. Y en la histoplasmosis también vamos a tener que se da por un recuento menor de 150 células, mientras que la criptococosis menor a 100, incluso algunos autores dicen que puede ser menor a 50. Y la histoplasmosis también simula lesiones que son parecidas al molusco contagioso, ya que estas sobre todo van a ser polimorfas. Pueden tener sus formas nodulares como pústulas o también la parte purpúrea, que son solo como manchitas. Ahora vamos a comenzar con las manifestaciones inflamatorias. El primero va a ser el síndrome retroviral agudo. Este se va a presentar en etapas iniciales de la infección, es decir, se va a presentar entre un 50 a un 90% en pacientes con VIH durante los primeros 6 meses después de la infección. Esta puede ser confundida con viriasis inespecíficas, como por ejemplo una mononucleosis. También va a indicar un alto nivel de replicación viral. Entonces, las manifestaciones de estas se van a presentar entre la segunda y la cuarta semana más o menos después de la infección, y en esta se va a caracterizar por una erupción multiliforme maculopapular eritematosa
como podemos ver aquí en las imágenes, y va a estar sobre todo ubicado en el cuello y en la parte superior del tronco. También va a estar asociado a otros síntomas, por ejemplo, el paciente puede presentar fiebre hasta 40 grados centígrados, cansancio, enojatías generalizadas, mialgias, artralgias, faringitis, diaforesis y anorexia. En lo que respecta al diagnóstico de esta, lo que tenemos que ver nosotros primero es preguntar los antecedentes, ya sea conducta sexual riesgosa o antecedentes laborales, o si el paciente cuenta con una nueva pareja sexual. Y después de esto tenemos que pedir los exámenes para VIH, o sea, la serología, la ARN viral, pruebas de P24. Tenemos que tener en cuenta que las pruebas ELISA pueden salir negativas. ¿Por qué? Porque todavía el cuerpo no está generando los anticuerpos para este virus. Y el tratamiento de esta es el inicio rápido de la terapia antirretroviral asociado a tratamiento sintomático. Ahora, la dermatitis seborreica está asociada a hipersensibilidad por malacesia SPP. En esta vamos a encontrar placas eritematosas escamosas. En pacientes inmunocompetentes se van a presentar escamas amarillentas, eritema y prurito leve. Su disposición va a ser sobre todo en cuero cabelludo y en cara. En el caso de pacientes con VIH vamos a poder diferenciarlos así, ¿no? Las lesiones van a ser más extensas, el inicio va a ser súbito, el eritema va a ser intenso, va a haber escamas gruesas y van a ser resistentes al tratamiento. El diagnóstico va a ser clínico con las características que ya les dije, y la aparición y la gravedad de esta dermatitis seborreica va a estar asociada al recuento de linfocitos TCD4, es decir, a menos linfocitos TCD4, mayor cantidad de lesiones. El tratamiento va a ser también la terapia antirretroviral, asociado a otros depende de la gravedad de las lesiones. Por ejemplo, si es localizado va a ser más tópico, como una loción o un shampoo que tocó en el suelo. Si es más intenso se da antifúngicos sistémicos. Ahora, en la psoriasis, esta va a ser una hiperproliferación de queratinocitos y activación de linfocitos T. En un paciente que va a ser inmunocompetente, se va a presentar más la forma en psoriasis en placas. Van a ser lesiones delimitadas, van a ser simétricas y van a ser las escamas plateadas o nacaradas. En el caso de un paciente que tenga VIH, las placas van a ser más grandes, más generalizadas. Como ya hemos visto en los anteriores, también el inicio va a ser súbito y va a ser resistente al tratamiento. Ahora, la forma más frecuente va a ser la artritis psoriásica. Se va a presentar la disposición en cara, en tronco, en plantas y en palmas. El diagnóstico va a ser clínico. También podemos observar el signo de Auspitz, que va a ser al retirar la costra, vamos a poder ver puntitos rojos en la lesión. También el fenómeno de Koppner, que se trata de que va a haber más lesiones en lugares donde hay más traumatismos. También se puede comprobar por biopsia, como podemos ver aquí. Está el miembro inferior, en plantas, aquí en el tronco. Y el tratamiento en general sería la terapia antirretroviral, asociado a fototerapias, o también puede ser desde una línea retinoides, pero estos hay que tener cuidado con pacientes que estén tomando inhibidores de beta proteasa. Ahora hablando de dermatitis atópica y serosis. Estas se van a presentar entre un 30 y un 50% en pacientes con VIH. Estas se van a dar por la disfunción de la barrera cutánea y alteraciones inmunológicas. Se han visto reportes que también se presentaba superantígenos de estafilococcus aureus. En el caso de los pacientes inmunocompetentes, va a presentar la descamación, eritema y liquenificación. Estos van a presentar sobre todo en cara y en cuello. Y si los pacientes tenemos sospecha de VIH, vamos a poder ver que el prurito va a ser intenso, va a haber un eczema difuso generalizado, va a haber lesiones más generalizadas y malas respuesta al tratamiento. El diagnóstico aquí va a ser clínico y también puede ser por biopsia para confirmar, por ejemplo, si es severo o es atípico. El tratamiento va a ser la terapia antirretroviral
asociado a hidratación intensa, corticoides tópicos y también puede ser antihistamínicos. En el caso de la cirrosis, que va a ser la sequedad de la piel, en pacientes inmunocompetentes, se puede ver que va a ser una sequedad leve, va a presentarse en piernas, en brazos. En el caso de pacientes con VIH, la sequedad va a ser más marcada, va a haber un prurito intenso generalizado y va a estar asociado a otras dermatitis, sobre todo en dermatitis atópica. Y el tratamiento va a ser igual de la dermatitis atópica. Ahora pasando a foliculitis eosinofílica. En esta va a haber infiltrados eosinofílicos perifolliculares a nivel del istmo inducto del conducto sebáceo. En esta vamos a ver erupciones papulopustulosas y pruriginosas en pacientes inmunocompetentes. Vamos a ver que van a ser en menor cantidad y estas van a ser asociadas o se les va a llamar la enfermedad de Fuji, que es uno de los tipos de foliculitis eosinofílica. Y en el caso de pacientes con VIH, vamos a ver que las pápulas van a ser circulares, múltiples y edematosas, que pueden ser, como por ejemplo, como podemos ver en las imágenes, pueden ser rosadas e incluso rojas. Estas van a estar asociadas a recuento de linfocitos TCD4 menores a 200 o 250 células por milímetro. El diagnóstico va a ser clínico, laboratorial también, porque podemos encontrar eosinofilia periférica, aumento del IgE. También se tiene que hacer cultivo bacteriano y micótico para descartar infecciones de estas y se puede hacer una biopsia donde vamos a encontrar infiltrado inflamatorio con eosinófilos periductales. El tratamiento va a ser la terapia antirretroviral, que va a estar asociado a antihistamínicos o retinoides o incluso también fototerapia. Ahora, hablando de por último, la erupción papular pruriginosa. Esta se cree que está asociado a una respuesta exagerada a mordedura de artrópodos. Se va a presentar entre unos y un 46% de regiones tropicales en pacientes con VIH y nos va a indicar que puede estar en una etapa avanzada. Las manifestaciones de esta van a ser pápulas pruriginosas múltiples, con prurito intenso, van a ser generalizadas, sobre todo en predominio de extremidades, o sea, miembro inferior y superior. En menor cantidad se van a presentar en el tronco. El diagnóstico va a ser clínico, también por biopsia. Esta se va a presentar sobre todo cuando el recuento de linfocitos TCD4 es menor a 100 y va a mejorar con la reconstitución inmunológica. El tratamiento va a ser la terapia antirretroviral asociada a corticoides, antihistamínicos o fototerapia en casos de que sea severo resistente. Entonces, en general, todas estas manifestaciones inflamatorias, lo que tenemos que tener en cuenta es que van a ser más severas, la extensión va a ser mayor en estos pacientes que tengan VIH. Si nosotros vemos esto, tenemos que pedir siempre pruebas para VIH. Y también otra cosa que hay que resaltar es que pueden ser resistentes al tratamiento que se le da a pacientes inmunocompetentes. ¿Cuál hemos iniciado con las manifestaciones asociadas con la presión viral? Bueno, estas manifestaciones se dan frecuentemente en la primera semana de tratamiento o en pacientes que tienen CD4 bajo y también para iniciar una nueva combinación en los fármacos, ¿no? Las principales manifestaciones que se encuentran tras el tratamiento, bueno, son las erupciones cutáneas y los exantemas. Va a haber dos tipos de clasificaciones, la que es por su gravedad o por el grupo familiar de los fármacos, ¿no? Primero vamos a iniciar según la gravedad, que tenemos en leve, que vamos a tener las exantemas maculopapular, como podemos observar en la imagen, que son manchitas rojas que van a estar separadas. Pueden ver pequeñas elevaciones que pueden ser las pápulas y también pues tengo una distribución sobre todo simétrica en lo que viene a ser el tronco y las extremidades inferiores. También tenemos el prurito, bueno, que es una aplicación intensa, que puede haber una lesión visible o solamente tal vez solo rascado, ¿no? También tenemos lo que es el eritema, que podemos observar en la imagen que es una zona roja que tiene continuo, es plano y tiene bordes mal definidos, a diferencia de lo que es el exantema maculopapular, que tiene manchas rojas separadas y es continuo.
las moderadas, en la cual tenemos a la urticaria extensa, que podemos ver que son ronchas elevadas, de color pueden ser rosado o roja, tienen lo que son unos bordes irregulares, bueno, y aparecen y desaparecen dentro de las 24 horas, ¿no? Va a estar acompañado de lo que es picazón y se parece a lo que es la picadura de un mosquito, pero en extensión. Tenemos a lo que es la eritrodermia, que esta es básicamente lo que viene a ser una piel roja en casi todo el cuerpo, pero va a estar acompañado de lo que viene a ser la descamación. En las graves tenemos el síndrome de Stevens-Johnson, en la cual las lesiones son rojos violáceas o pueden parecerse a las llanas, va a presentar unas ampollas y el desprendimiento de la piel es menor al 10%, y el compromiso de mucosa se da sobre todo en lo que viene a ser la boca, los ojos y los genitales, ¿no? También tenemos la necrólisis epidérmica tóxica, en la cual va a haber un desprendimiento masivo de la piel, como podemos observar, que es este tipo de 30% incluso más. Y también tenemos lo que viene a ser pues, grandes ampollas, ¿no? Y que la piel se va a desprender fácilmente. También tenemos el DRES, que es el exantema maculonodular, pero este ya es extenso. Va a estar acompañado de lo que viene a ser el edema facial, eosinofilia en sangre y un compromiso de los órganos, sobre todo lo que viene a ser el hígado y los riñones. Bueno, en la segunda clasificación, como había mencionado, son de los grupos antirretrovirales. Vamos a iniciar con lo que son los inhibidores de la transcriptasa reversa de nucleósidos, en la cual, tenemos qué manifestaciones va a presentar. Tenemos a la lipodistrofia, que es la distribución o la pérdida normal de la grasa, ¿no? Sobre todo podemos observar en costillas. Tenemos la hiperpigmentación en mucosas, hiperpigmentación en uñas, que es principalmente por la silobulina, el rash cutáneo y el síndrome de hipersensibilidad, que puede ser por el abacavirus. También tenemos al inhibidor de transcriptasa reversa de no nucleósidos, puede ser el rash, o la manifestación principal de esta es el rash, el exantema morbilliforme, que es parecido al que habíamos visto al inicio de la diapositiva, pero este tiene un patrón parecido al de sarampión. Y estas lesiones se deben vigilar durante todo su transcurso, porque pueden progresar a graves, como ya hemos visto, como viene a ser el síndrome de Stevens-Johnson o el síndrome de DRES. Y también tenemos a los inhibidores de la proteasa, como por ejemplo, tenemos a lo que es el idrinavir y al atazanavir, que sobre todo nos produce la ictericia. También tenemos el efecto Reginald-Smith, el que se caracteriza porque tiene una sequedad cutánea, descamación, los labios se vuelven secos o se llama quelitis y tiene una piel muy irritable, ¿no? También puede producir lo que es una onicotricosis, que es la uña encarnada, que va a ser asociada principalmente a fármacos del indinavir, ¿no? Como podemos observar. Bueno, y también tenemos los inhibidores de entrada y de fusión, por ejemplo el enfubertide, el maravillard, que sus reacciones son principalmente en el sitio de inyección, que va a producir lo que es la inflamación, el dolor o reacciones escleróticas. También tenemos a los inhibidores de integrasa, pero los ejemplos no son los fármacos principales. Tenemos a la raltegravir y el dolutegravir, que sus efectos son raros, pero ocurren en menos del 2% de los pacientes. Bueno, y la manifestación neoplásica que va a estar asociada al VIH, tenemos a lo que viene a ser el sarcoma de Kaposi. Va a ser un tumor vascular asociado a lo que viene a ser la activación del virus herpes humano tipo 8. Básicamente se da porque a nosotros contraer el VIH baja nuestras defensas y está activando lo que viene a ser el virus herpes humano tipo 8. Ahora, sus manifestaciones clínicas principales van a ser las lesiones cutáneas, como podemos observar, que pueden ser máculas, placas o nódulos, sobre todo por su color violáceo, rojo oscuro y que vienen a ser algunos marrones, ¿no? No desaparecen a la presión y podemos observar que son múltiples. Según su evolución de esto, podríamos decir que se inicia como una mácula, que viene a ser una lesión inicial, que viene a ser plana y viene a ser de color rojo violáceo marrón,
Después, evolucionando, pues pasaría a una placa que viene a ser una lesión elevada de color púrpura violácea, una superficie lisa y por último pues evoluciona lo que viene a ser un nódulo o tumor, ¿no? Que viene a ser una lesión redondeada o firme de color violáceo. Incluso como dije, se podría evolucionar a un tumor, ¿no? En ella, como podemos observar. Y bueno, su localización generalmente de estas lesiones cutáneas vienen a ser sobre todo lo que viene a ser cara. La primera lesión que aparece viene a ser en la mucosa oral o sobre todo en lo que viene a ser el paladar y también en lo que viene a ser el tórax y los miembros inferiores, ¿no? Ahora, sarcoma de Kaposi, habíamos dicho que es mucho antes, es una enfermedad que alertó, ¿no? Sobre todo de la epidemia del que viene a ser el VIH. Y ahora su diagnóstico, bueno, principalmente lo que hemos visto es una evaluación clínica por una lesión violácea en la piel y mucosas. Y el gol estándar para bueno, viene a ser lo que es la biopsia de lesión, que es un diagnóstico definitivo en el cual vamos a encontrar lo que son las células uniformes y los vasos sanguíneos que van a estar anormales, ¿no? También tenemos en la inmunohistoquímica, que es la detección del virus, había dicho que es el 8.